Ok, bien, entonces vamos a ver. Voy a hacer esto primero vamos a hacer un grafiquito, unos grafiquitos de cómo es que se supone que funciona esto. Entonces decíamos, eh, en términos generales, esto es, si estas fueran las curvas de oferta y demanda, en este caso es arroz, entonces vamos a hacer algo así. Estas serían las curvas de demanda y oferta en una localidad, demanda y oferta en la otra localidad. Entonces, en cada uno de esos sitios vamos a tener unos precios de equilibrio y unas cantidades de equilibrio que son estas. Y que esto genera la posibilidad de que haya intercambio, lo que genera son unas curvas de oferta, perdón, de exceso, de oferta y exceso de demanda. En esta localidad, que el precio inicial es el más bajo, vamos a llamarle a esto P1 inicial y este sería el P2 inicial. Entonces decía, esta localidad, que es la que tiene el precio más bajo en el equilibrio inicialmente, esta va a ser la localidad exportadora, ¿verdad? Esta exporta y esta importa. ¿Por qué? Porque esta, al tener el precio más bajo, es la que tiene posibilidad de poder pagar el costo de transporte y llevar a esta otra localidad los productos a un precio más bajo del que se está vendiendo actualmente. Si eso no se puede dar, no va a ocurrir intercambio. Entonces, esta es la que van a producir más y entonces se va a ir generando diferencias, ¿verdad? De precios, perdón, de cantidades entre lo que se produce y lo que se consume localmente. Y esa diferencia es lo que se va a llevar al otro lugar. Entonces, aquí comienzan, esas diferencias empiezan en este punto en cero y luego van aumentando. Esa sería la curva de exceso de oferta, que iría creciendo como esta. En esta otra localidad sería la importadora. Aquí lo que va a pasar es que el precio tiene que bajar para que haya intercambio comercial. Y se va generando también, pues aquí una diferencia, pero más bien entre lo que se consume y lo que se produce. Esa diferencia también tiene que ser igual a esta, que es lo que se va a intercambiar comercialmente. Entonces, esto es un exceso de demanda que va aumentando conforme el precio baja. Pues es una cosa así. Esto es lo que va a ocurrir. Bien, en el enunciado nos dicen que en esta localidad, este precio inicial, porque dice antes de que haya intercambio, este precio es de 50. Entonces sabemos que esta altura de aquí, que es este punto de aquí también, que es por el que empieza, este punto es de 50. Sí, ¿verdad? ¿Se entiende esa parte? ¿O hay alguna duda? Y vean que yo sé que esta localidad es ustedes dirán, ¿y cómo sabe que es esta y no la otra? Porque en el enunciado dice algo así, no recuerdo bien, pero dice, antes de que haya intercambio, el precio es de 50. Dice, con el intercambio, hay un intercambio comercial de 75 toneladas para una tarifa de transporte de 5. Y luego dice, y por eso es que esta información del costo de transporte, de la cantidad transportada de 75 y la tarifa de 5, digamos, me da información, pero no es a partir de ahí que yo concluyo que es esta localidad, sino lo que dice después. Dice, además se sabe que si el costo de transporte fuera cero, el precio en esa localidad se transportarían 100 unidades y para un precio de 60, algo así, ¿no?
Entonces, por eso es que sé que es esta localidad. Cuando el costo de transporte es cero, es este punto, ¿verdad? Recordemos que el costo de transporte es la diferencia entre estas dos curvas. Entonces, en este punto, recordemos, es cuando el costo de transporte es cero y el precio de venta en las dos localidades es el mismo. Y ahí dice que eso sería con un precio de 60. Y además que la cantidad que se transportaría serían 100 y que es esta cantidad máxima. Okay. El otro punto que nos dan, que es para un costo de transporte de 5 es cuando la diferencia entre estas dos curvas es precisamente, tiene ese valor. Digamos, esta diferencia es 5 y lo que se transportaría sería 75. ¿Se entiende todos esos valores que anoté ahí en ese dibujo? ¿O alguien tiene alguna duda? Creo que está claro, profe. Sí. Ok. Entonces, lo primero que hacen en ese examen, en ese ejercicio, es preguntarles la curva de transporte. La curva de transporte, recuerden que sale aquí abajo. Se deriva aquí abajo. A partir del gráfico de los excesos, viene hacia aquí abajo. Entonces, aquí tenemos los siguientes puntos. Este, por ejemplo, que me lo dan, es cuando el costo, bueno, en este caso esto sería cantidad transportada y esto sería costo de transporte. Entonces, este punto, que es la cantidad máxima a transportar, sería este punto que es 100, cuando el costo de transporte es 0. Aquí. Luego tengo este otro punto también que me lo dan acá. Y es 75 a un costo de transporte 5. Entonces, tengo dos puntos. Con esos dos puntos, yo podría obtener esta curva, ¿verdad? Esta curva tiene la forma costo de transporte igual a este valor, a un costo de transporte, digamos, vamos a ponerle aquí sub 0, menos una pendiente, vamos a ponerle a esa pendiente B por QT, ¿verdad? Esa es esa curva y la podemos encontrar con esos dos puntos, ¿verdad? Con este y con este, ¿verdad? Esta pendiente sería, vamos a ver, 5 entre esta diferencia de aquí que es de 25. O sea, es de un quinto, 0,2. Y ya con eso nada más sustituimos aquí los valores. CT0 es cuando esto es 0, ¿verdad? Cuando la cantidad transportada es 0. Entonces, lo hice bien. Y entonces, o aquí, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en este punto, este costo de transporte es 5, cuando esto de acá es 75, ¿verdad? Entonces, el CT0 sería igual a 5 más un quinto multiplicado por 75, ¿verdad? Entonces, eso nos daría ese punto de ahí. Más 75 entre 5 da 20. Entonces, la curva de transporte que nos están pidiendo sería costo de transporte igual
a 20 menos QT quintos. Okay, esa sería la curva de demanda por transporte. ¿Qué más preguntaba el enunciado? Voy, profe. Eh, las expresiones de la curva de exceso de oferta y demanda y a qué precio se vende el arroz en cada país después del acuerdo comercial. Ok. Entonces ahí lo que nos están pidiendo son las expresiones de las dos curvas de arriba, ¿verdad? De estas dos curvas. De esta y esta curva. Entonces, bueno, esta curva la podemos sacar a partir de estos puntos, ¿verdad? Tenemos este punto de acá y tenemos este otro punto de acá. Entonces, lo mismo es encontrar la línea recta esta con esos dos puntitos. Este de acá es 0. Aquí, esto es cantidad transportada, este eje. Entonces, aquí tenemos este punto es 0 y 50 y este otro punto es 100 y 60. ¿Verdad? Entonces, ahí ya podemos encontrar esa ecuación. Luego también tenemos, una vez que tenemos esta curva, además tenemos la información de que aquí en 75 la diferencia entre estos dos es de 5. ¿Verdad? Entonces, ya que tengo esta ecuación, yo puedo obtener cuál es el precio para 75. Encontrar este punto, ¿verdad? Este lo puedo encontrar. ¿Cuánto es este precio? Que ese sería el precio en la localidad 1, ¿verdad? Que sería este de acá, este precio. Con este precio y sabiendo que el costo de transporte es 5, que esta diferencia es 5, puedo obtener entonces este otro precio de aquí, que tengo este otro punto. Ese sería el precio en la localidad 2. Y ya tengo este punto y tengo este otro punto. Entonces puedo obtener esta línea recta, la ecuación. Con esa, al tener la ecuación, ya también voy a obtener este otro precio, que es el precio de equilibrio inicial en esta localidad, que corresponde a este punto. Entonces, creo que eso sería, ¿no? ¿Alguna duda? No, eso no lo vamos a hacer, eso lo hacen ustedes. Pero ese sería el procedimiento de solución. ¿Sí queda claro ese problema? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Entonces vean que sí se podía, ¿verdad? Nada más era revisar un poquito la materia, pero era bastante sencillo. Bueno, vamos a ver. Había otro problema. Si quieres, volvés a compartir para ver Está bien, profe. ajá, el que sigue. Al número 3. Dice, considera el problema del consumidor de bienes y tiempo de ocio visto en clase. Ajá. La función de utilidad directa tiene la siguiente forma. Tiempo de ocio. Ah, pero es que creo que este problema no lo vimos en clase. En clase lo que vimos fue el problema del típico del consumidor, que tenemos una función de utilidad y una curva de, ¿cómo se llama? Y la curva de restricción presupuestaria, que esa aplica para consumo de bienes y servicios, nada más, que es de donde sale la curva de demanda general, la cual se resuelve planteando un problema de optimización. En todos estos problemas es lo mismo, se plantea un problema de optimización que corresponde a maximización de la curva de utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria no es otra cosa más que decir que el presupuesto total, que le podemos llamar, por ejemplo, B mayúscula o como quieran, M o como sea, de un presupuesto general, tiene que ser igual a la suma de el precio
por la cantidad de cada uno de los bienes. Ese es el del consumo general. Luego vimos otra que era consumo de tiempo y viajes. Entonces en ese la función de utilidad dependía no solo de una cantidad de consumo en bienes o servicios generales, sino también en la cantidad de viajes que se realizaba. Y entonces teníamos también un presupuesto eh, total que se consumía entre bienes y viajes. Era lo mismo, se maximiza la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria y de ahí salía no solo la curva de demanda, sino también la expresión del valor del tiempo, ¿verdad? Que era la utilidad marginal entre tiempo y dinero. Pero este otro habla de el modelo de consumo de bienes y tiempo de ocio. Ese sí no lo vimos en clase. Entonces este problema no entraría. Ok, este otro dice, este es similar al que acabamos de resolver. Suponga dos regiones espacialmente separadas. Aquí nos dan las curvas de oferta y demanda de un determinado producto. Aquí no nos dicen qué es para cada una de las regiones. Entonces nos dan oferta y demanda. Son las dos curvitas del primer gráfico que vimos hace un rato, las que se cruzaban en cada mercado. Derive la función de demanda por transporte. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Obtener, ya tengo las curvas de oferta y demanda, obtengo los precios y las cantidades de equilibrio iniciales. A partir de esos puntos, de esos precios iniciales, obtengo los excesos de oferta y demanda. Recordemos que el exceso de oferta y demanda se calculan tomando las curvas de oferta y demanda de cada localidad. Identificamos cuál es la exportadora, que es la localidad que tenga el precio más bajo inicial. En el caso de la exportadora, de estas curvas que me dan acá, de oferta y demanda, tengo que derivar las cantidades Q. Esta sería la cantidad de oferta y esta es la cantidad de demanda. Ahora quedan en función del precio. Entonces, el exceso de oferta sería cantidad ofertada o producida menos cantidad demandada. Y exceso de demanda sería cantidad demandada menos cantidad ofrecida. Profe, disculpe, una consulta. Sí. ¿Usted está escribiendo en alguna parte? No. No, está nada más hablando. No, porque no soy yo el que está compartiendo la Ok, pantalla. ok. Nada más explico. Entonces, a partir de estas ecuaciones que tienen aquí, que dice ahí región 1 y región 2, de ahí tienen ustedes que despejar primero los Q. Entonces, poniendo ejemplo en región 2, donde dice región 2, oferta P2S igual a 10 más 0,02 Q2S. Esa, por ejemplo, Q2S es la cantidad ofrecida, la cantidad producida de bienes en la región 2. Entonces yo tengo que despejar ese Q2 en función de P2, nada más hacen ahí el despeje, sencillo. Y en el otro tienen P2D, o sea, el precio que corresponde a la curva de demanda, igual a 20. Este es para Q2 demandado entre 0 y menos de infinito. Entonces quedan P2 igual 20. Entonces, y bueno, y arriba tienen las curvas de P1 y S y P1D para la región 1, que son las curvas, la primera de oferta y la otra de demanda. Bueno, entonces de esas ecuaciones tienen que despejar Q en función de P. Solo que en este caso en el caso de la región de arriba, la oferta es constante y en el caso de la región de abajo, la demanda es constante. Son pendientes. En el caso de la demanda, una curva pues, horizontal, ¿verdad? Y la otra, la oferta sería horizontal. Ok, y entonces de esas curvas lo que tienen que hacer es primero identificar cuál sería
la región exportadora, que es la que tenga el precio de equilibrio inicial más bajo. Y luego en la otra sería la región importadora, la que tenga el precio inicial más alto. Y luego las definiciones de exceso de oferta y exceso de demanda serían cantidad ofrecida menos cantidad demandada, que es el exceso de oferta, y la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida sería exceso de demanda. Déjenme copiar las ecuaciones y hago un grafiquito así para más o menos, como antes, no resolverlo, pero sí explicar el procedimiento. Entonces, en la región 1 tengo en la oferta P1 igual a 50 y en la demanda P1 igual a 90 menos 0,05 Q1. En la región 2, oferta P2 igual a 10 más 0,02 Q2 y demanda 20. P2 igual a 20. ¿Ok? Entonces, si quieren, ahora me pasa. Ah, bueno, déjenme anotar. Luego tengo costo de transporte igual a 10 más 0,05 QT. Ok. Entonces ahora voy a compartir yo. Bueno, entonces vamos a ver en la región 1. Entonces tenemos que P1 igual 50 y P1 igual a 90 menos 0,05 Q1. Entonces, de esta segunda ecuación, que es la curva de demanda, tendríamos que Q1 de demanda, ahora, pues, de demanda. La cantidad de 1 de demanda sería igual a 90 menos P1 entre 0,05. Y luego en la región 2 tendríamos en la oferta P2 igual a 10 más 0,02 por Q2. Y en la demanda, P2 igual 20. Bueno, de esta ecuación de acá, tendríamos que Q2 de oferta sería igual a P2 menos 10 entre 0,02. Esto sería ya no pitas. Qué raro. No me deja escribir. A ver. Ya, así que ya. Vamos a poner esto es el inverso de 0,02 sería 50 P2, aquí menos 10, por eso 500. Y esto sería entonces 20, entonces sería por 90, sería 1800 menos 20 por P1.
Ok, bueno, esas son las ecuaciones. Entonces eso gráficamente se vería más o menos así. Entonces, esta en la región número 1, tendríamos que la curva de demanda es esta curva, ¿verdad? Que empieza en 1800 y con una pendiente de 20 decreciente. Se supone que es esto, 1800. Y bueno, hay una curva ahí descendente, supongamos que con una pendiente de 20. Y luego tenemos esta curva, que es la curva de oferta, que es igual a 50. No sé, voy a suponer que aquí está 50. Y es horizontal. Esa sería. La otra, en la región número 2, tenemos más bien una curva de demanda que es 20, 20 por acá, que es así. Y tenemos luego una curva que empieza en menos 500 por aquí abajo y que tiene una pendiente de 50 ascendente. ¿Ya? Que empieza así, digamos, esta parte no, algo así. ¿Ok? Bueno, ahí no me quedó muy bien. Habría que hacerlo a escala, pero bueno, estos serían, habría que obtener estos puntos, que son los puntos de equilibrio, para obtener las cantidades de oferta y demanda iniciales. Y después, los excesos de oferta y los excesos de demanda, tendríamos que obtenerlos a partir de aquí. En este caso, esta localidad sería la exportadora porque tiene el precio de equilibrio más bajo, que es de 20, y esta es la importadora porque tiene el precio de equilibrio de 50, que es el más alto. Entonces, nosotros proyectamos estas curvas hacia acá y esta hacia acá. Y a partir de estos puntos comienzan las curvas de exceso y las de exceso de oferta y de exceso de demanda, que vean que van a ser a partir de estos puntos, que serían diferencias entre cantidad demandada y cantidad ofrecida, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a obtener esas curvas descendientes y decrecientes. ¿Okay? Luego, ¿qué más preguntaba el enunciado? Suponga que existe una carretera que une ambas regiones y el costo de transporte está dado por la ecuación que usted apuntó, que era el costo de transporte igual a 10 más 0.05 pt. Ok, muy bien. Entonces luego, como antes, a partir de las curvas de exceso de oferta y de exceso de demanda, que son estas curvas de acá, tenemos que obtener primero una curva de demanda, que sería una curva aquí decreciente. La curva, esa otra curva que nos dan sería curva de oferta. Entonces es una curva que es creciente, 10 más 0,05. Entonces, a partir de aquí hay que obtener cuál sería el equilibrio entre esa curva de oferta, de demanda y oferta, de curva de demanda y curva de oferta de demanda y oferta de transporte, y de aquí obtener cuáles serían entonces, ¿verdad? Esta cantidad transportada, subir eso para obtener los precios en 1 y los precios en 2 y determinar entonces el resto de las cosas que nos piden allí. ¿Okay? Bueno, eso es más o menos. La idea es ahora que ustedes lo resuelvan. No lo quiero hacer yo, háganlo. Lo intentan más o menos con esta explicación, y si tienen duda, entonces me preguntan. Igual me escriben ahí un WhatsApp o cualquier cosa y yo les revisamos lo que hicieron. Sí. Pero entonces estos ejercicios son muy gráficos. O sea, hay que hacer como las gráficas a escala. No.
No. Yo hago el gráfico para que se entienda la explicación. Si Ujú. ustedes ocuparan también en el examen hacer así un grafiquito como para guiarse, lo pueden hacer, pero no necesitan hacerlo a escala ni mucho menos, porque para eso, digamos que tenemos las ecuaciones, entonces con las ecuaciones lo resolvemos. Repito, el grafiquito es para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Digamos, Ok, ok. igual acá, yo hago el gráfico, los puntos, para mentalmente ubicarse y saber qué es lo que uno tiene que calcular, pero no hace falta hacerlo a escala. Ok. No sé, ¿tiene algún otro ejercicio ese enunciado? Em, la parte C Ujú. habla del costo privado unitario de transporte en función de la cantidad de viajes totales realizados. ¿Cuánto se transportaría? Ah, bueno, esa era la pregunta en realidad a la parte de la ecuación CP. Sí. Ok. La otra parte, la C, era si se cobra una tarifa para hacer percibir a los transportistas el costo marginal social, Ok. ¿cómo cambia su respuesta? Ok. Eso es lo que te están diciendo ahí es que en principio, como esta es una curva de oferta de transporte, las curvas de oferta de transporte siempre son costos medios, ¿verdad? Entonces, como ellos no están percibiendo el costo marginal. Entonces, lo que te dicen es, ¿qué pasa si ellos percibieran el costo marginal? ¿Cómo pueden percibir el costo marginal? A través de una tarifa que lo perciba, ¿vale? Entonces, si eso sucede, entonces este sería el equilibrio que ocurriría, más bien entre la curva de costo marginal y no con el costo medio. Entonces, lo que va a pasar es que la cantidad que se transporta va a ser menor y entonces eso cambia el resultado. Vamos a obtener estos otros precios, etc. Ujú. Ok. Em, Profe, ya cambio de pregunta, le muestro la que sigue. Perfecto. Y ahí lo está viendo, profe. Sí, la 5. Ajá. La demanda de viajes entre dos localidades, bueno, seguimos con el mismo tema. La demanda de viajes entre dos localidades está por la siguiente función. V igual a 1000 menos C. Ah, no, pero ese es diferente. Ese es otro problema distinto. Para viajar entre ambas localidades existen dos carreteras alternativas cuyas funciones de costo medio están dadas por eso que aparece ahí. Responda las siguientes preguntas de forma analítica y gráfica. Aquí sí hay que hacer un grafiquito, pero igual puede ser ahí aproximado, no hace falta que sea a escala. Entonces voy a anotarme las ecuaciones, serían la carretera 1 tiene una curva C1 igual a 20 más 0,2 por F1 y la curva 2 C2 igual 100. Subís un momento para apuntar la demanda, por favor. V igual a 1000 menos C. ¿Ok? Bien. Ahí después me vas diciendo Está las bien, profe. preguntas, pero... Perdón. Ahora sí. Bien. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Demanda V igual a 1000 menos C. Y luego dos carreteras, C1 igual a 20 más 0,2 por F1 y CD2 igual a 100. Bueno, este es el típico problemita donde tenemos
una cosa así. Tenemos una localidad por acá y otra por acá. Hay una demanda de viajes entre ambas y se separan entre dos alternativas. Tenemos por acá una curva C1 y una curva C2. Entonces, el total de volumen V que va de un lado para el otro se va a dividir en dos flujos, F1 y F2. Este problema cuando lo vimos con demanda constante, ¿verdad? Donde V era constante, no una función de demanda variable como esta. Y entonces cuando V era constante, lo que hacíamos era dibujar estas curvas C1 y C2 una frente a la otra, separadas una cantidad V. Entonces teníamos por aquí una curva y por allá otra. Y finalmente decíamos, esta cosa va a ser tal que el equilibrio corre en este punto. Y así vamos a tener este valor de F1 y este valor de F2. Obtenemos ese resultado haciendo que las curvas C1 y C2 sean iguales, ¿verdad? Aquí ambas curvas son iguales. Ese es el concepto de cómo se distribuyen los viajes entre ambas rutas. Básicamente se distribuyen haciendo que el costo en la ruta 1 sea igual al costo en la ruta 2 y que F1 sea igual a, que F1 más F2 sea igual a V. Ese es el sistema de ecuaciones básico que nosotros tenemos que resolver. Así es como se van a distribuir los flujos, hasta que los costos en ambas rutas sean los mismos. Bueno, esto gráficamente no lo podríamos dibujar así porque esto es variable, ¿verdad? Tenemos una curva aquí. Tendríamos que dibujarlos las dos curvas de costo en los mismos ejes. Entonces tendríamos, por ejemplo, que en el caso de la curva de costo 1, esa empieza en un costo de 20 y tiene una pendiente aquí de 0,2, que sería F, y esta sería la curva C1. La otra curva es constante, en un valor de 100. Es así. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este problema en particular? Que hasta este punto, hasta este valor de flujo, que habría que definirlo, ¿verdad? ¿Cuál es? Igualando estas dos curvas. Todo este flujo, hasta acá, se va a ir por la ruta número 1. Este es C2. Se va a ir por la ruta número 1 porque desde 0 hasta este valor de acá, el costo en la ruta 1 siempre es más bajo. Entonces todo el mundo se va a ir por aquí, por la ruta 1. A partir de ahí en adelante, para flujos mayores, el costo en la ruta 1 es más alto que el costo de la ruta 2. Entonces ya nadie se va a ir por la ruta, ya nadie más, ¿verdad? Este es el límite de flujo por la ruta 1. A partir de aquí en adelante, todo el resto de la gente se va a empezar a ir por la ruta número 2. Ya nadie más por la 1. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se va a dividir el flujo. Y esto tenemos... y el costo, ¿cuál va a ser el costo final en el equilibrio? El costo final en el equilibrio va a ser 100, ¿verdad? ¿De acuerdo? No va a superar 100. Porque yo a la ruta 2 le puedo meter todo el flujo que sea, no importa cuánto, que siempre va a tener un costo constante. Según esta ecuación, es siempre 100. Entonces, en el equilibrio, el costo va a ser 100. Siempre y cuando este valor de aquí
sea menor que 1000, ¿verdad? Entonces, si en el equilibrio el costo va a ser 100, si este costo sería 100, vamos a poner, entonces V, ¿cuánto me daría? V, el volumen total sería 1000 menos 100, ¿verdad? Sería 900. ¿Cómo se van a distribuir? ¿Cómo se distribuyen estos 900? Pues esta cantidad que hay que determinarle igualando los costos, esto va a ser F1. Y el resto se va a ir por la ruta 2. F2 va a ser 900 menos ese F1. ¿Ok? ¿Y qué preguntas hacen? Bueno, determina el patrón de flujos del sistema. ¿Cuál es el patrón de flujos socialmente óptimo del sistema? Ok, el primero, el patrón de flujos del sistema, recordemos que siempre es un par ordenado de flujo y costo. Entonces sería F1 con un costo C1 que es 100, ¿verdad? Aquí en ambas rutas es 100. Y F2 también con un costo de 100. Ese sería el patrón de flujos. El patrón socialmente óptimo, recordemos que ese ocurre con las curvas de costo marginal. Entonces, tendríamos que obtener el costo marginal en esas rutas. En el caso de la curva 1, bueno, siempre recordemos, curvas de costo de oferta de transporte son curvas de costo medio. No se dice en ningún lado, pero no se tiene que decir, ¿verdad? Porque siempre es así. En transporte, las curvas de costo que se dan, las curvas de oferta, siempre son costos medios, aunque no se diga. Entonces, esto es costo medio. El costo total en uno sería esto multiplicado por F1, que me da 20 F1 más 0,2 F1 al cuadrado. Entonces, el costo marginal sería la derivada de eso respecto a F1, que me daría 20 más 0,4 por F1. En el caso de la curva 2, como el costo medio es constante, el costo marginal es el mismo, ¿verdad? Igual, de todas maneras, el costo total en 2 es 100 por F2. Y el costo marginal es la derivada de eso, 100. Entonces, gráficamente, el costo marginal de la 2 es esta misma curva. Esa no va a cambiar. De hecho, ven el concepto de que cuando el costo es constante, eso es cuando no hay congestión, porque la congestión es cuando el costo medio aumenta al aumentar el flujo. Aquí no aumenta, no hay congestión, entonces no hay, el costo marginal y el costo medio son el mismo. Aquí no hay problema. En la 1 sí, ven que es una curva que parte del mismo punto, de 20, pero tiene una pendiente del doble. Esa sería la curva de costo marginal, con una pendiente de 0,4. Entonces, pues es la misma historia, solo que ahora el flujo por la ruta número 1, óptimo, va a ser un flujo más pequeño. Entonces, este sería el flujo en la ruta 1, pero el óptimo. Siempre, en todo caso, el costo de equilibrio va a ser 100, eso no va a cambiar. Por lo tanto, el volumen que se va a distribuir siempre va a ser 900. La diferencia es que por la ruta 1, digamos lo que es óptimo es que vaya un poquito menos de gente. Ahí ustedes determinan cuánto es. Entonces el patrón óptimo sería lo que dé ese F1 asterisco, siempre con 100. Y
el F2 asterisco, que sería siempre 900 menos F1 asterisco. Ok. ¿Consultas? ¿Está claro? Supongo que sí. No hay dudas. ¿Qué más? Encuentra la política de gestión que permite obtener el patrón de flujos óptimo del sistema y calcula el beneficio social que se obtiene a partir de esa política. Uh-huh. Ok, ¿cómo hago eso? ¿Cuál es la política? La pregunta, la primera era, ¿cuál es la política? ¿Y cuál es la política que permite obtener ese patrón de flujos óptimo? Uh-huh. ¿Cómo se llama esa política? Tarificación vial por congestión. Ajá. Uh-huh. Entonces, la tarificación vial por congestión, recuerden que se calcula como la diferencia entre el costo marginal y el costo medio calculados para el equilibrio óptimo. Entonces, en este caso, como la ruta número 2 tiene un costo que es constante, ahí no hay diferencia entre costo marginal y costo medio, ahí la tarificación vial en la ruta 2 es 0. ¿Verdad? Pero en la ruta 1 sí hay diferencia, es este valor, ¿verdad? La diferencia entre el costo marginal y el costo medio calculado para este flujo asterisco. Vamos a ponerle aquí, esto, vamos a ponerle T. ¿Qué? Tarificación por congestión. Esa diferencia. ¿De acuerdo? Eso sería. Luego, el beneficio. El beneficio que podemos obtener aquí, lo podemos calcular. Aquí se puede hacer de varias maneras. Pero en términos generales, recordemos que tenemos lo que es el excedente social neto, ¿bueno? Que es la integral debajo de la curva de demanda menos la integral de la curva de exceso de oferta. ¿Verdad? De la curva de costo marginal. ¿Okay? En principio uno podría calcularlo así, pero bueno, eso sería, digamos, entonces en el caso de, como les digo, en el caso de la ruta 2 no va a pasar nada porque ahí no hay diferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, igual, podemos aplicar en todo caso, esta fórmula, que es la curva debajo de la curva de demanda, que es esta, ¿verdad? Y en el caso de la curva número 1, esa sería la curva de costo marginal, que es esta. ¿Okay? Entonces, en el caso de la 1 es las diferencias que hay, y vean que tendríamos que calcular para una condición y para otra, es decir, desde 0 hasta F1 inicial, que es este punto, sería para el caso de el primer equilibrio. Y luego desde 0 hasta F1 asterisco, que es este otro punto,
este cálculo nos daría la diferencia entre esos dos, nos va a dar el cambio de excedente social en la curva 1, en la ruta 1. En la ruta 2 sería la integral desde 0 hasta, de nuevo, este valor, bueno, no este valor, sino vamos a suponer que el V completo, que es 900, llega hasta aquí. Estos 900. Entonces sería desde 0 hasta 900 menos F1, ¿verdad? Que es este pedacito. En el caso de la ruta 2, y luego hasta aquí, 900 hasta F1 asterisco, para el segundo equilibrio. Eso le daría los excedentes en la ruta número 2. La diferencia de esos dos es el cambio de excedente. La suma de esos dos cambios de excedentes, el calculado en la ruta 1 y el calculado en la ruta 2, daría el cambio total de excedente social neto entre la condición inicial versus la condición óptima. Ese cambio de excedente social neto es la ganancia que obtenemos por aplicar tarificación vial por congestión y lograr este equilibrio en lugar de este. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Cuando los problemas, hay estos problemas de distribución de flujos vehiculares y cálculos de tarificación vial por congestión, el equilibrio inicial, el equilibrio óptimo, etcétera, que son como este estilo. Este es un caso particular en donde ponemos una curva de demanda variable. Como les decía, en la mayoría de los casos de los ejercicios, esta demanda es constante. ¿Verdad? Bueno, en este caso, de hecho, casi que podemos considerar que la demanda es constante, porque siempre va a ser 900, porque siempre el costo de equilibrio aquí va a ser 100, ¿verdad? Porque una de las dos es una de las curvas de ofertas constante. Si lo dejamos así con una curva de 900, yo puedo transformar todo esto, en lugar de esta forma, lo puedo transformar así. Esa es otra manera de ver este ejercicio, ¿verdad? Donde esto es 900. Tengo 900 y las curvas serían así, una constante y una curva creciente. Y luego la curva de costo marginal por acá. ¿Ok? Como la demanda en realidad es constante, que es 900, en lugar de calcular todo esto con excedente social, dado que esto es constante, la integral no hace falta calcularla, sino que yo podría calcular solamente esta parte que corresponde a los costos totales del sistema. Entonces nada más necesito calcular el costo total en la ruta 1, que es igual a el costo medio en la ruta 1 por F1 y el costo total en la ruta 2, que es costo medio en la ruta 2 por F2. Okay, pero usando las curvas de costo medio, o sea, las iniciales, es decir, estas. Okay. Pues usando estas curvas, yo puedo calcular costos totales en la ruta 1 y costos totales en la ruta 2. Eso lo hago con los flujos iniciales y con los flujos asterisco. La suma en ambos casos sería el costo total del sistema, ¿verdad? Para el que me da acá y el que me da acá. La diferencia de estos costos totales en estas dos situaciones
nos da también entonces el beneficio. El beneficio sería la diferencia de costos totales. Esa es la forma más sencilla de resolver esa pregunta, esa segunda pregunta en estos ejercicios. ¿Ok? ¿Dudas? Ahora, esto se puede hacer, ¿verdad? Esto se puede hacer así, sencillo, cuando la demanda es constante. Cuando la demanda es constante. Cuando la demanda es una función, es variable, hay que hacerlo con excedente social neto, ¿verdad? Porque en realidad siempre es excedente social neto porque es curva inversa de demanda, la integral, menos curva de costo marginal, x de x. Esta es la definición de excedente social y eso es siempre cómo se calcula el beneficio social que se obtiene por algún cambio, por hacer alguna cosa. De esta manera. Solo que repito, si la demanda es constante, ¿verdad? Yo puedo no utilizar, digamos que no necesito utilizar esta parte de la ecuación. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Hay más ejercicios en esa práctica o de alguna otra? Queda uno, creo que es de TPD. Ok. Bien, dice, en la figura se muestra la serie histórica de TPD de una carretera, une dos centros urbanos. K representa el TP de saturación de la vía. Dibuje de forma aproximada cuál sería la tendencia de crecimiento que se esperaría en el TP de la carretera a largo plazo. Explique este comportamiento mediante curvas de oferta y demanda. Si en el año 8 la vía es ampliada, un carril adicional por sentido, ¿cómo se afectaría la tendencia? Dibuje el cambio en el gráfico del TP. Explique este cambio mediante las curvas de oferta y demanda. Si en el año 12 se pone en funcionamiento una autopista que brinda un servicio alternativo a la carretera, ¿cómo afecta esto a la tendencia de TPD? Explicar el fenómeno con curvas de oferta y demanda. Ok. Y viene un gráfico ahí, dice. No, profe, no. No. Traía nada. Ok. Bueno, vamos a hacer algo, digamos, algo parecido a lo que creo que se pregunta ahí. Ya están viendo la pantalla mía, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno. Veamos. Entonces, bueno, ahí habla de que este es como un ejercicio conceptual meramente gráfico. Entonces, en principio, lo que ocurre es que les dan ahí como un gráfico, digamos, con datos de TPD. Vamos a suponer que es eso. Donde aquí tenemos los diferentes años y aquí el TPD. Entonces, recordemos que en el largo plazo, que era lo primero que preguntaban, era la tendencia de crecimiento es así, como una curva S. Porque dijimos que la carretera tiene cierta capacidad. Esa capacidad está
definida por un valor aquí máximo de TPD que en el enunciado llaman eso K. Pero es básicamente TP de saturación, es este valor de K. Entonces, lo primero que preguntaban, que era grafique cuál es la tendencia de crecimiento de largo plazo, es esa tendencia, es una curva S, donde a medida que nos vamos acercando, el TP se va acercando a este valor máximo, entonces empieza a crecer cada vez menos. ¿Ok? Eso era lo que decía. Ahora, ¿cómo se explica esto? Con curvas de oferta y demanda de transporte, sería lo siguiente. Aquí tendríamos cantidad. Digamos que, bueno, estos son los flujos en la carretera. Que esto podríamos traducirlo luego al TPD, ¿verdad? Como los flujos. Y por acá tendríamos el costo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que la carretera tiene una capacidad, ¿verdad? Una capacidad de un flujo máximo, que este flujo máximo, aunque normalmente las curvas de oferta y demanda, en el caso de transporte, lo expresamos en flujos y esos flujos en general no están en vehículos por día, sino en vehículos por hora, pero esos vehículos por hora están asociados a una cantidad de vehículos por día igual. Y este flujo máximo, digamos, está asociado a un TP máximo, que en este caso es esa capacidad acá, ¿verdad? Están asociados. Entonces, nosotros en general vamos a tener una curva de oferta que es creciente, pero que va a ser asíntota a esta capacidad de la vía. Entonces, bueno, eso, si quieren pongamos esto para que coincida más o menos. Entonces, este valor es el que está, digamos, relacionado a este valor K rojo. Bueno, entonces, teniendo esta curva de oferta, vamos a tener curvas de demanda que van a ir, digamos, la demanda va a ir creciendo. Aquí a propósito estoy tratando de que las curvas de demanda, dibujarlas más o menos con la misma separación para suponer que el crecimiento de la demanda es constante, es el mismo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y entonces esta es la demanda en un determinado año, esto es después, esos cambios anuales. Entonces fíjense que aquí vamos a obtener estos flujos, ¿verdad? Ven que aquí yo tengo este incremento, digamos que es bastante grande, de este año a este otro. Aquí tengo este otro incremento. Aquí el incremento es más pequeño. Y aquí si lo lograra dibujar, digamos, tengo un incremento más pequeño. Entonces, fíjense que a medida que los flujos se van acercando a este valor de K, el incremento, el aumento que yo voy teniendo es cada vez más pequeño, ¿verdad? Y eso es lo que hace que la curva, y eso es lo que se ve reflejado aquí, por eso la curva se acuesta, tiene esta curva S, y ocurre lo mismo, a medida de que el flujo se va acercando a la capacidad, que es lo que pasa acá, la pendiente, ¿verdad? Que es el aumento, es cada vez más pequeño, que es el aumento. Entonces, eso lo podemos ver aquí en curvas de oferta y demanda. ¿Se entendió esa explicación? Sí, profe. Muy bien. Ahora dice, ¿qué pasa si aumentamos la cantidad de carriles? Entonces, al aumentar la cantidad de carriles,
Ya la capacidad no va a estar limitada por este punto, sino que vamos a suponer que, voy a exagerarlo, tenemos una capacidad por acá. Esta va a ser la nueva capacidad. Voy a suponer la nueva curva igual, más o menos saliendo del mismo punto. Eso podría variar, pero entonces ahora la curva sería esta. ¿Okay? Entonces, en términos aquí del TPD, lo que va a ocurrir es que ahora vamos a tener otra capacidad más alta por acá. Sería, digamos, como la capacidad 2. Entonces ya ahora la tendencia, ya a partir de aquí, va a ser esta. Digamos, ahora sí va a crecer unos primeros años más y después, bueno, esto lo hice mal. Dice como mal, ahora sería como así. Ay, así. Y ya después ahí la curva creciente. ¿Qué estaría ocurriendo ahí? Bueno, que con estas demandas, siempre con esas demandas, ahora, a partir de aquí, los flujos serían estos. Entonces, aquí comenzaba a tener unos crecimientos muy pequeños desde muy temprano los flujos. Aquí voy a seguir teniendo, ahora sí, crecimientos más altos y vean que las demandas son las mismas, no las cambié, ¿verdad? Hice un par de curvitas más, pero antes esto se saturaba muy rápido y tenía pendientes a crecimientos muy pequeños rápidamente. Ahora los crecimientos vuelven a ser otra vez altos, sin embargo, en algún momento esos crecimientos se vuelven a ser chiquititos, ¿verdad? Ya cuando nos acercamos a esta nueva capacidad, que sería, pero eso va a ocurrir después, ¿verdad? Hasta que lleguemos a estos puntos más adelante, ¿verdad? Con flujos más altos que antes, ¿verdad? Pero igual, cuando ya esos flujos comienzan a acercarse al nuevo límite, pues entonces los incrementos comienzan a ser más pequeños. Eso es lo que pasaría. Bueno, ahora lo que pregunta es qué pasa si construimos otra carretera, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a afectar esto de aquí? Bueno, entonces vamos a hacer esto en otra hojita. Mira con esto. Ya. Bueno, entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Inicialmente yo tengo una sola carretera. Entonces, esta es mi curva de oferta, supongamos. Cuando yo construyo una segunda carretera, vamos a suponer que es esta, y tiene otra curva de oferta diferente, supongamos que es esta de acá. Ahora se genera la siguiente situación. Recordemos que con dos carreteras es como el ejercicio que habíamos visto antes, que teníamos, vamos a ver, es como que tengamos una carretera por aquí y luego otra carretera por acá. Tenemos dos alternativas para ir de este punto a este otro. Y que el volumen V lo que hace es distribuirse entre un flujo 1 y un flujo número 2
entre ambas vías. Pero siempre la suma de F1 más F2 es igual a V. Entonces, si yo tuviera una curva de demanda, vamos a dibujar, por ejemplo, una curva de demanda aquí. Lo que va a ocurrir en un determinado momento es que el volumen total de la carretera se va a distribuir entre ambas. Es decir, yo voy a tener, por decir algo, un determinado punto cualquiera, si este es el volumen. Bueno, y el costo en ambas rutas siempre va a ser el mismo. Entonces, miren, horizontalmente, ¿verdad? Porque recordemos que esto es costo y esto es flujo. Entonces, una línea horizontal es un determinado valor de costo. Ese costo tiene que ser igual en ambas rutas, como vimos, ¿verdad? C1 tiene que ser igual a C2 en todo momento. Entonces, para un costo cualquiera como este, lo que va a ocurrir es que este va a ser el volumen que va por la ruta 1. Y este sería el volumen que va por la ruta número 2. Sería F1 y este es F2. Bueno, F1 y esto es F2. Todo esto. El volumen total, V, es la suma de esos dos. Eso quiere decir que el volumen total es, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 cuadritos más. Más o menos por aquí. Esto es V, ¿verdad? Esto es F2 y esto es F1. Entonces, nosotros lo que va a pasar es que vamos a tener como una curva que es más o menos así, que es la suma o la envolvente de estas dos. Esto es F1 más F2. Esa es como la curva total. Entonces, lo que ocurre ahí es que para cualquier demanda, vamos a dibujar una demanda por acá, para cualquier demanda lo que ocurre es que este es el volumen total y ese volumen se va a distribuir entre una ruta y la otra. Vean que si yo tenía una determinada demanda, como esta demanda inicial, y solo tenía una ruta, voy a volver a dibujar esto en otro gráfico para que no haya tanta raya. Digamos, ya sabiendo más o menos cuál es el comportamiento, tengo una curva de oferta aquí, vamos a suponer que esta es la otra curva de oferta, y la envolvente, que es la suma de ambas, viene por acá. Y tengo una curva de demanda que es esta. Entonces, vean, cuando solo existía esta curva, este era el equilibrio. Tenía este volumen en la ruta 1, en la ruta existente, pero si yo le pongo otra carretera y se genera esta envolvente con la suma de los dos flujos, el flujo que va por una ruta, el flujo que va por la otra, y ese es el flujo total, el equilibrio ya no va a ser este. El equilibrio se va a dar aquí, con la demanda total. Entonces, este va a ser el flujo total, V. Y ese flujo se va a distribuir por una ruta, se va a hacer F2, digamos, prima, y F1 prima. Entonces, en términos de la carretera actual, su volumen va a disminuir. El volumen total aumenta, pero el volumen por esa carretera disminuye. Entonces, si yo viera eso
con curvas de TPD o en valores de TPD, el TPD aquí va aumentando. Si en este momento se construye esa nueva carretera, esta carretera número 2, al distribuirse los flujos entre una ruta y la otra, lo que va a pasar es que su volumen cae. Entonces va a ser así. Si este año se abre la vía. Y luego de ahí vuelve a crecer. Entonces va a ser como esta grada. Ok, bueno, digamos que aprovecho este ejercicio para hacerles esa explicación. Espero que haya quedado claro. En el examen de ahora no se los hubiera preguntado porque, digamos, este tipo de detalles de distribución y con curvas no lo explicamos, no lo habíamos explicado en clase. Entonces, hubiera estado difícil que ustedes hayan deducido por sí mismos toda esta explicación. Pero en otros semestres anteriores, explicaciones de este tipo se habían dado, entonces se preguntaba. Pero espero, no por efectos del examen, sino para efectos de conocimiento de ustedes, que se haya entendido la explicación. Y si no, con mucho gusto lo volvemos a explicar algo que no haya quedado claro. ¿Dudas? ¿Quedó claro esto o no? Profe, ¿será que usted puede subir esta clase ahorita para poder volver a repasarla? Sí, claro. Ahora, terminando, bueno, hay que darle un chancecito a que se grabe el video, pero luego yo la subo con mucho gusto. Ok, muchísimas gracias. Profe, y la clase anterior también, es que ayer lo busqué y me parece que no estaba la 13. Ok, ahora la subo, las dos clases. Juntarlo por aquí. No se me olvide. Ok, ¿algún otro ejercicio que hayan intentado hacer? Bueno, si no, vamos a hacer como un pequeño recuento así de memoria. Si en medio se me olvida algo, pues ustedes lo revisan, pero veamos un poquito qué fue lo que vimos en clase, digamos, a lo largo del semestre que entra en el examen. Empezamos entendiendo el problema de transporte diciendo que lo que ocurre es que existe una separación espacial, una cierta distancia entre dos puntos donde se genera una oferta, una demanda por un bien y una oferta por ese bien o servicio, ¿verdad? De alguien que quiere, por ejemplo, comprar o consumir alguna cosa y que se tiene que desplazar esta distancia hasta este punto que es donde se ofrece. O más bien hay alguien aquí que es el que está demandando servicios que este señor da, digamos, de trabajo. Y bueno, por las condiciones, porque decir que lo va a contratar, bueno, pues entonces él se desplaza hasta este punto para poder ofrecer su trabajo, lo consume y entonces se perfecciona ahí esa transacción en este caso, de un servicio o de un bien. Ese es el fenómeno y por qué es que se genera la necesidad de transportarse. Si estas dos cosas estuvieran ubicadas espacialmente en el mismo lugar, no hay necesidad de moverse, ¿verdad? Entonces hablábamos, por ejemplo, si este viejillo que está dibujado aquí soy yo, y yo estoy dando estas clases de transporte, que son ustedes quienes están demandando ese servicio, y yo lo ofrezco, bueno, en realidad la universidad, pero ya es mío. La tecnología nos permite que yo ofrezca y que ustedes consuman esta clase sin necesidad de que ninguno de los dos se mueva. Yo aquí desde mi casa y ustedes aquí desde la suya, pero la tecnología logra que ambos puntos coincidan. Pero muchas veces, la mayoría de las ocasiones, eso no es así. Entonces, hay que moverse, ¿verdad? Alguien se tiene que desplazar hacia este otro punto. Eso es lo que produce la movilidad. Entonces, este esquemita sencillo lo que nos permite ver es que primero existe una demanda y una oferta de bienes,
¿verdad? O servicios. Eso es lo importante. Hay algo que se quiere consumir y alguien que lo ofrece. Que existe una separación espacial, pero bueno, esto es lo primero que ocurre. Una demanda y oferta de bienes y servicios, como el ejercicio que hicimos ahora del arroz o el ejemplo de los mangos que vimos en clase, etc. Hay un mercado de bienes. Ese mercado de bienes genera una necesidad de mover las cosas, ¿verdad? En el caso de esto de las dos localidades aisladas, tenemos una localidad que tiene exceso, produce exceso de ese producto, la otra pues tiene capacidad de demandar ese producto, entonces movemos ese arroz o esos mangos de un lugar al otro, hay que transportarse. Para eso se necesita entonces una infraestructura, dijimos, se ocupan tres cosas, que es una infraestructura como una carretera o los puertos o los aeropuertos, unos barcos para moverlo o un carro, ocupamos un medio, un modo de transporte que se mueve aquí para ir de aquí hacia allá. Entonces, en segundo lugar, se genera una demanda de transporte, ya sea de personas o de bienes, y para que esta cosa se perfeccione, entonces ocupamos esa infraestructura y el problema lo podemos ver como un sistema de transporte un sistema A, y que eso nos genera un determinado patrón de flujos, ¿verdad? Donde el sistema de actividades estaría dado por todas las condiciones que vimos antes, por esto y por esto, por esos dos puntos que hay ahí, y ese deseo de consumir las cosas y todo eso está aquí en el sistema de actividades, que representa variables socioeconómicas, qué actividades se producen y se consumen espacialmente, cómo están ubicadas, todo eso es el sistema de actividades, y ese sistema de actividades entonces está asociado a una curva de demanda. Luego tenemos que, si existe un sistema de transportes, que es esto, que es necesario para que la demanda de transporte se perfeccione, tenemos un sistema de transporte dado por estos tres elementos: la infraestructura, el modo de transporte y tres, que son las reglas de cómo opera esto aquí. Bueno, y eso nos da una curva de oferta. Cuando juntamos esa demanda que me da el sistema de actividades y esa oferta que me da el sistema de transportes, generamos un patrón de flujos, o sea, un equilibrio que me da una cantidad de viajes o un flujo a un determinado costo. Ese es el concepto teórico de las cosas que hemos visto. Vimos una aplicación práctica de esto con ese tipo de ejercicios donde tenemos dos localidades aisladas, cada una con su oferta y su demanda de bienes, pero que al existir una diferencia de precios, de equilibrio iniciales, se produce un exceso de oferta y un exceso de demanda. Esos excesos de oferta y demanda son los que producen una demanda de transporte, ¿no? Porque este señor va a producir de más y aquí hay capacidad de demandarlo, entonces eso genera este exceso de oferta y este exceso de demanda son los que generan la curva de demanda de transporte, ¿verdad? Y eso es solamente la demanda. Para que esto ocurra, ¿qué tiene que haber? Transporte. Tenemos que tener una infraestructura, unos vehículos y una cosa, que todo esto tiene un costo. Entonces, eso lo vamos a ver reflejado en una curva de oferta de transporte. Si no, nada pasa. Esta curva, que es una curva de costo de transporte, que esa se da exógena. Vean que esta no sale de aquí, del mercado y de esta cosa, no sale de ahí, porque esta no depende del sistema de actividades, depende, eso es algo exógeno, ¿verdad? Depende de qué infraestructura tenga, qué vehículos, qué costos tiene eso de operar. Entonces, se traduce todo eso en una curva de oferta. Y bueno, una vez que yo defino la curva de oferta, entonces ahora sí, eso me va a definir cuánto se transporta, me define ya la cantidad transportada, y bueno, y vimos que eso afecta ya los mercados, los equilibrios y todo. Esta es una aplicación de estos conceptos.
Y vimos entonces cómo derivar la curva de demanda a partir de las curvas de oferta y demanda de bienes. Luego otro concepto que vimos fue que nosotros derivamos más bien la curva de demanda a partir de los conceptos de el consumidor, ¿verdad? De las características del consumidor, y entonces ahí es donde vimos que en realidad nosotros podríamos maximizar la utilidad. Suponemos que el consumo que se genera de bienes y el realizar el viaje genera una utilidad, ¿verdad? Que está en función de cuánto consume uno y también cuántos viajes hace. Entonces uno puede maximizar una función de utilidad, que es la utilidad que recibe esta persona, sujeto a una restricción presupuestaria, ¿verdad? La solución de este problema, lo que me decía era que la utilidad marginal, digamos, del consumo, era proporcional al precio. Este era el concepto de la condición de optimalidad. Esta condición de optimalidad me da la curva de demanda. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos es que la curva de demanda era una curva así decreciente en donde las cantidades de consumo, digamos X, y sus precios, cada punto sobre la curva de demanda era un punto donde se cumplía la condición de optimalidad que vimos antes, de UA de X igual a lambda P, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nos permitió también encontrar el concepto de la de excedente social neto, ¿verdad? Porque dijimos que la altura de esta línea, ¿verdad? Esta altura de aquí a acá, era una medida de la utilidad, una medida en términos económicos de la utilidad que recibía el consumidor. Bueno, de ahí salió los conceptos del excedente social neto. Vimos que su definición era la que vimos antes, que es esta, ¿no? Y eso nos permitía hacer la cuantificación de beneficios. También salió de ahí que el concepto del valor subjetivo del tiempo, ¿verdad? Que era una relación de utilidades marginales, ¿verdad? La utilidad marginal del tiempo con respecto a la utilidad marginal del dinero. Y entonces eso nos cuantificaba cuánto valoraba la gente cada unidad de tiempo. Ese es un valor. Y esto nos permitía poder sumar los costos operativos y costos de construcción, etcétera, más el tiempo para crear una curva de oferta. Entonces la curva de oferta era, por ejemplo, el valor de la infraestructura, más los costos de operación, etcétera, más el valor subjetivo del tiempo multiplicado por el tiempo de viaje, ¿verdad? Entonces esto nos permite construir curvas reales de oferta. Vimos todo eso. También vimos el problema, el tipo de problemas que acabamos de estudiar, ¿verdad? Que ya en términos ya un poquito más realistas, si nosotros tenemos una curva de demanda que nos dan de viajes, como un ejercicio que hicimos ahora, y nos dan una curva de oferta de transporte, nosotros podemos encontrar el equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que nos va a dar un flujo y un costo, nos da un patrón de flujos. Claro, siempre recordando que esta curva de oferta es una curva de costo medio en el caso de transporte, porque las personas solamente perciben su propio costo medio, no perciben el costo marginal o el costo total del sistema. ¿Okay? En el caso de transporte. Entonces, este equilibrio no era un equilibrio óptimo. Para que fuera un equilibrio óptimo, como en el caso de bienes, yo necesitaba tomar en cuenta el costo marginal. Porque según lo que vimos en la definición de excedente social neto,
esa diferencia entre la curva de demanda y de oferta, el excedente social neto, que es el área entre estas dos curvas, la de demanda y la de costo marginal, por definición, este es el excedente social neto máximo. ¿Verdad? En el caso de este equilibrio, que es el que se da con la curva de costo medio, se genera una diferencia negativa, que es esta área de acá, que es una pérdida social. Entonces, eso era producto de lo que llamamos el problema de congestión, ¿verdad? Y de que las personas no perciben el costo marginal, se genera una distorsión económica. Esa distorsión económica la llamamos en este caso sobreconsumo, es decir, la cantidad óptima de viajes es esta, pero como se realiza esta otra, esta diferencia, este exceso, estos viajes de más, era una primera distorsión económica producida por la congestión, el sobreconsumo. ¿De acuerdo? ¿Cómo resolvíamos ese sobreconsumo o ese problema? Entonces dijimos, aquí lo que estaba ocurriendo era que el costo marginal, que era igual al costo medio más la derivada del costo medio por X, donde este es el costo por congestión, ¿verdad? El cambio del costo medio respecto al flujo. Y entonces todo este término, este producto, es el costo total de congestión. Es lo que la gente no percibe. Entonces lo que hay que hacer es esta parte, le llamamos tarificación vial por congestión, que es la diferencia entre el costo marginal y el costo medio, ¿verdad? Es el pedacito que le hace falta. La tarificación por congestión es diferencia entre el costo marginal y el costo medio. Entonces lo que hacemos es cobrar esa tarifa, pero la cobramos de tal manera que cobramos eso en este punto, para F asterisco, ¿verdad? En este punto, para condición óptima, que es la diferencia entre este puntito de acá y este de acá. Diferencia entre costo marginal y costo medio. Esto es lo que estamos llamando tarificación vial por congestión. Entonces, si cobramos eso, es como trasladar esta curva de aquí para acá, y entonces ya esa curva me va a pasar por el punto de demanda en donde me da el flujo óptimo. Entonces vimos eso. También vimos que existía otra segunda distorsión económica que ocurre cuando tenemos distribución de flujos entre un origen y un destino entre dos o más alternativas, pero digamos típicamente entre dos, por una opción 1 o una opción 2, cada una de ellas con una función de costo y donde el volumen o el flujo que va entre este punto y este otro se distribuía entre esas dos rutas. ¿Okay? Entonces vimos que la manera en que la gente se distribuye es igualando el costo en ambas rutas y sabiendo que la suma de esos dos flujos es la suma total. La solución de este problema nos da la manera en que las personas se distribuyen en las rutas. Eso gráficamente, en el caso de que el V sea constante, la demanda entre ambos es constante, lo veíamos de esta manera, ¿verdad? Básicamente, los flujos se distribuyen así, donde ambos costos, aquí C1 y aquí C2, ambos costos son iguales, ¿verdad? No se cumple esto, ¿verdad? Y encontramos aquí la forma en que se distribuyen los flujos F1 y F2. Vimos también, pues, que como estos costos son costos medios y no costos marginales, ahí no estamos garantizando que el costo total del sistema sea el mínimo y que existe otra forma de distribuir que es mejor, que es esta. ¿Sí? Que se encuentra, este otro equilibrio se encuentra haciendo más bien costo marginal en 1 igual a costo marginal en 2, siempre con F1 más F2 igual a 1. ¿Verdad? Este es el problema del equilibrio óptimo del sistema y este es el equilibrio espontáneo de los usuarios. Así se distribuye la gente y así queremos nosotros que se distribuyan.
aquí también ocurría que el área, en este caso, el área debajo de estas curvas amarillas, como es la integral de las curvas de costo marginal, entonces esa área corresponde al costo total del sistema. Y precisamente en esta distribución amarilla, aquí en este punto, el área debajo de las dos curvas es mínimo, ¿verdad? El costo total del sistema es mínimo. Pero en esta manera que se distribuyen los flujos reales, que realmente se distribuyen los flujos, las áreas debajo de las curvas amarillas serían esta y esta, ¿verdad? Entonces se genera un sobrecosto en el sistema, que es este pedazo de triángulo. Ese es un costo adicional. Esa es una pérdida que se produce. ¿Cómo resuelvo esa pérdida? Igual que antes, cobrando tarificación vial por congestión, que es la diferencia entre el costo marginal y el costo medio para la distribución óptima, ¿verdad? Para esta de acá. Entonces, ahí lo que tengo que calcular o cobrar es en esta ruta, en la ruta 1, la diferencia entre este punto y este punto, el costo medio y costo marginal. Esa sería la tarifa en 1. Y en la otra curva es entre este punto y este punto, ¿verdad? Entre esta curva y esta. Entonces, esa sería la tarifa en la otra curva. Esas son las dos tarificaciones por congestión que se cobran para hacer que en lugar de este equilibrio se genere esta otra distribución, en donde esto es lo que se gana, ¿verdad? Nos ahorramos esta pérdida, entonces sería lo podemos ver como pérdida o como ganancia, ¿verdad? La pérdida que se produce o la ganancia que yo puedo obtener. Muy bien, luego, hasta aquí, vamos bien. Es un repaso así muy rápido de todas las clases que hemos visto hasta ahora. Que si voy muy rápido me avisan y me tengo ahí donde necesito. Entonces, bueno, fíjense que los ejercicios que hemos estado haciendo hoy son todos relativos a esto mismo que hemos estado comentando. Bien, luego entramos a los métodos para ya hacer proyecciones y estimaciones de tráficos y demandas. Entonces, vimos el método bueno, introdujimos un poquito los modelos de 4 etapas que sí modelan completamente el fenómeno completo del sistema, ¿verdad? Donde tenemos el sistema de transporte, que los modelos de 4 etapas, eso lo modelan a través de redes. El sistema de actividades, que modela el territorio separado en pedacitos. Cada uno de esos pedacitos tiene información socioeconómica que nos va a permitir estimar la demanda. Y bueno, y a través de 4 submodelos, 4 modelaciones, ¿verdad? Que una es la generación de viajes. Después de la generación se distribuyen los viajes a través de matrices OD, que esta es la distribución de viajes. Luego otro modelo que es la selección modal, distribuye ya los viajes según modo de transporte. Y finalmente la asignación de viajes. Esto todavía apenas lo estamos empezando a ver, ¿verdad? Pero bueno, estos modelos de 4 etapas me modelan toda esta circunstancia, todo este fenómeno. Luego teníamos una forma muy sencilla que es no modelar ni el sistema de transportes ni el sistema de actividades. Eso no se modela y no se modela nada de esto, sino que uso datos directamente del patrón de flujos, nada más, a través de datos de TPD. Entonces tengo para distintos años, tengo el dato de TPD, que es el reflejo de este patrón de flujos. Entonces yo puedo hacer estimaciones de cómo ha crecido esto históricamente. Vimos 2 formas de suponer este crecimiento. Uno es exponencial, donde el TPD de cada año era la exponencial de una ecuación RT más B.
que esto le aplicamos una conversión logarítmica para hacerlo lineal y obteníamos este R que es una tasa de crecimiento anual. La otra forma era suponer que esto tenía una curva logística como la que estábamos ahora comentando, donde tengo un techo que es el TPD de saturación. En el ejercicio que vimos le llamamos K a eso. Y esto como la exponencial de AT más B. ¿Okay? Entonces, esto también le podemos aplicar una conversión logarítmica para poderlo linealizar y encontrar los parámetros de A, de B y bueno, y este también hay que estimarlo. En este caso, recordemos que una vez que tengo estas ecuaciones, yo leo sobre esta ecuación 2 años. Le vamos a llamar a eso lo que me da esta ecuación TP de techo para, digamos, el año 1 y el TPD para el año 2. Y de aquí entonces yo puedo obtener una tasa de crecimiento equivalente. Esa tasa de crecimiento la calculaba, si el 2 es el año más hacia futuro, entonces tengo esto. La relación de estas dos cosas, la raíz enésima, que es la cantidad de años entre esos dos. A ver, a la n raíz, sí, menos 1. Sería con esta ecuación obtengo yo la tasa de crecimiento anual, que en el caso de la exponencial sí sale directamente de la regresión. Y entonces nosotros podemos proyectar el TPD a un año futuro, teniendo un TPD actual, que sería el último año conocido, por 1 más R elevado a la n, donde R sale de aquí en el caso de la exponencial y de aquí en el caso de la logística. Y así proyecto el TPD. Y no estoy seguro si también estudiamos y vimos los modelos econométricos. Creo que sí, en una clase se explica así muy rápidamente, donde en ese caso no modelamos el sistema de transporte, digamos que esto no lo modelamos, pero sí obtenemos unos datos del sistema de actividades como el PIB, la población, la flota, etcétera, y esos datos los relacionamos con el dato del flujo, del TPD. Ahí sí no vimos, digamos, mucho detalle cómo explicar, pero básicamente lo que usamos entonces son unas variables socioeconómicas asociadas al TPD. Y con unos modelos logramos utilizar estas variables para predecir este tráfico. Okay, pero aquí no voy a explicar mucho porque creo que no vimos ejemplos así en detalle de cómo se hacía. Pero digamos que son los 3 mecanismos. Este es el más complejo, con los modelos de 4 etapas. Este es el más sencillo, que es nada más datos de TPD. Y este es una cosa intermedia, ¿verdad? A ver, y creo que más o menos hasta ahí entra en el examen, porque no, la parte de ya los modelos de 4 etapas, la generación de viajes, que empezamos a verlos, regresión lineal y los modelos AC y ACM, eso no entra en el examen. ¿Ok? Bueno, eso es más o menos lo que quería hacer, un repaso así rápido de lo que vimos. ¿Preguntas? Bueno, yo tal vez preguntas. ¿El formato del examen cómo va a ser? ¿Va a ser a la misma hora de clases? Sí. Es que, bueno, no sé si ya lo explicó, pero es que tuve problemas con el internet, se me pegó la compu, entonces tuve que meterme varias veces a la reunión. Entonces, si va a ser asincrónico, sincrónico, no sé, como los detallillos, tal vez, si nos podría explicar. El examen va a ser sincrónico y va a ser a la hora de clase. Entonces ustedes se conectan y tienen todas las 2 horas, digamos, de la clase para resolver el examen. Seguramente será a través de sus formularios que la misma mediación virtual tiene. Entonces, vendrán algunos ejercicios, ustedes los pueden resolver en su computadora, si quieren, con Excel o como sea, y van contestando las preguntas que se hagan. Ok, profe, y lo otro, no sé,
usted tal vez no tiene como, si fuera posible, unos ejercicios como con solución para poder estudiar y saber si uno va bien o no. Pues yo sí he publicado varios en mediación virtual. Ahí, digamos, están como estos que hicimos y creo que hay otros más ejercicios publicados. Si quieren ahora en el transcurso del día, reviso qué está publicado y si no, publico un par de ejercicios más, pero sí hay ya en mediación virtual ya habían unos ahí publicados. Sí, hay unos, pero no sé, era de ver si está la posibilidad, ¿verdad? Con solución para saber si uno está haciendo las cosas bien, o tal vez un examen viejo, tal vez que resuelto, o algo así, como para saber si uno va bien. Ok, déjeme ver si tengo uno ahí con solución y lo subo. Ok, voy a apuntar. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Profe, en el examen vienen preguntas teóricas. Sí, van a venir preguntas teóricas. Ok. Ujú. Ok. Bueno, si no hay más consultas, entonces terminamos aquí. Que tengan buen día, estudien mucho, que les vaya muy bien el examen, que estoy seguro que sí va a ser así. Y bueno, pues entonces nos encontramos otra vez el jueves. Yo me quedo con la tarea de subirles la clase de hoy, la anterior, y buscar ahí algún examen o algunos ejercicios que tenga con solución para subírselos también. Sí, gracias, profe, muy amable. Gracias, Sí. profe. Gracias. Gracias, Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. bueno, con gusto. Que tengan buen día. Hasta luego.